finalizar es otro mandala y en este caso nos lo envía Inma. En este caso Inma ha pintado la parte de la cabeza de color rojo. El rojo implica dolor, sufrimiento. Entonces en este caso es una nueva aceptación de mis propios pensamientos, ¿no? De mi propia autoimagen o incluso un bloqueo a nivel mental. Implica que hay un menosprecio, una infravaloración e incluso un bloqueo mental con respecto a la comparativa que ejerzo de mí con respecto a los demás. Es interesante que nos demos cuenta de que el color lo ha hecho en la parte de la cabeza pero no en la parte de la mente, ¿vale? Eso simboliza que básicamente hay ya una costumbre, un patrón adquirido de comparativa y de infravaloración que me hace bloquearme. Eso también tiene mucho que ver con el siguiente paso, que tiene que ver con la parte del pecho y del abdomen, de la barriga y la parte sexual, la pelvis. En este caso, si nos centramos en la parte de la pelvis, las dos están con azul, un azul más claro y otro con azul más oscuro. La parte de la pelvis, la parte inferior en azul más clarito, implica que hay una aceptación, una limpieza, digamos, ¿no?, de lo que es sentir placer y permitirme disfrutar de la propia vida y mostrar mis propias emociones. Ahí tenemos también una reconciliación con lo que era la ira, la rabia que tenía contenida con respecto a personas de mi pasado, de mi vida. Es como que proyectaba mi juicio, mi infravaloración en el menosprecio y la infravaloración a los demás. De hecho, es interesante que veamos que una persona que está en este proceso, lo que implica básicamente es que está empezando a asumir su propia distorsión, por así decirlo, de vida, y está empezando a dejar de emitir el juicio que le hacía, digamos, enmascarar su propio miedo y su propia infravaloración. Es como que ahora Inma está en un punto donde se está reconciliando mucho más consigo misma, pero es interesante el punto de que todavía está en rojo, es decir, todavía Inma cree que tiene que estar en alerta, en atención, para ver cómo se muestra a los demás. Todavía hay una represión emocional, que es lo que nos indica también el abdomen y la parte del pecho, en color naranja, que es dinamismo, es como tener muchas ganas de hacer algo, en este caso de formar, de tener una familia. Puede ser tanto de tener una familia de mi pasado como formar una nueva. Ambas están realmente enlazadas, ¿no? Y claro, eso entra en choque con el menosprecio. Y con respecto a las piernas, que las ha coloreado de un color verde, eso significa que ya hay unas ciertas ganas, es lo que decíamos antes, ¿no? La vida, ¿no? Unas ganas de empezar a caminar por la vida y a transformar lo que antes era dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, si hay una comprensión de esas partes en rojo, sobre todo, y de esas partes naranjas, realmente ya sí va a haber un cambio real. Pero si la percepción de Inma no va cambiando con respecto a sí misma, va a seguir anclada con respecto a su propia autoimagen y a su propia autocrítica y a su propio concepto de que es peligroso comunicarse o ser ella misma, ¿no? Por eso, Inma, nuestro consejo ahora mismo no es que empieces a dar pasos agigantados para demostrarte algo, sino que simplemente te permitas estar en quietud para demostrarte que lo que has creído sobre ti misma no es cierto. En este caso es aplicar la aceptación sobre uno mismo, no por lo que consigo, sino por lo que simplemente soy, con mis cosas buenas y mis cosas malas. Y en ese momento, Inma, es en el que te encuentras, así que ánimo y sobre todo, ámate, ¿vale? Las palabras las has decidido escribir con naranja, dinamismo. Volvemos a lo mismo. No tengas prisas por correr y demostrar nada a nadie. Lo único que tienes que hacer es permitirte vivir tu vida, ¿vale? En este caso, Inma escribió de forma positiva paz, vivir y tranquilidad, que es lo que siente, lo que hace y lo que tiene ahora mismo en su vida. Que claro, asociado al color naranja es el objetivo que me marco, por lo tanto puede haber un rechazo de justamente lo contrario, cuando siempre decimos que tiene que ser una conjugación de ambas y permitirnos pasar por estados de intranquilidad, de sufrimiento, ¿no? Recuerda que vivir, la paz, la tranquilidad siempre se da cuando aceptamos cualquier tipo de estado emocional. Es decir, el ser humano tendrá emociones positivas y negativas, y eso es la propia tranquilidad y el propio vivir. Vivir no es solamente tener una tranquilidad infinita y permanente, eso no existe. Por lo tanto, aceptar que somos humanos es aceptar la plenitud en mi vida. Como contrapartida teníamos la parte que inconscientemente la parte de Inma rechaza, que es ser egoísta, hacer daño y tener hijos. Si nos damos cuenta, creemos que teniendo hijos voy a generarle un daño por ser egoísta. Esa es la creencia que está distorsionada en Inma, pensar que en un momento concreto de su vida es más egoísta y no va a poder ser capaz
de dar amor a los demás. Si estás interesado en que interpretemos el mensaje que internamente te estás diciendo en este momento, pero no sabes ver, tan solo tienes que irte a descripción de este mismo vídeo, descargarte esta misma dinámica y enviárnosla coloreada. ¿Cómo se realiza esta dinámica? Muy simple. Colorea las partes que consideres del color que quieras. Eres libre de colorear todas las partes o solo alguna de ellas, incluso de incluir algún elemento nuevo en este dibujo, ¿vale? Después lo que vamos a hacer es, en futuros programas, interpretarte lo que simboliza tanto el color que das como la parte coloreada y la forma en la que lo coloreas, ¿vale?